Bueno, muchas gracias, don Luis. La verdad es que para no haberlo preparado se traía la lección bien aprendida. Mientras me van llegando las posibles preguntas, yo tenía una ya preparada. Este es un país, indudablemente lo que voy a decir es una generalidad, pero yo no creo que se aleje mucho o un lugar común, pero no creo que se aleje mucho de algo que está muy asentado, ¿no? Y es que es un país en el que los jóvenes catalanes, por ejemplo, pues quieren ser empleados de la Caixa, los jóvenes madrileños, pues probablemente funcionarios de la Comunidad de Madrid o policías municipales. Y no hay duda, pese a ser probablemente una generalidad, que muchos buscan sobre todo la comodidad, ¿no? En su caso, en el de educador y además de emprendedor, yo creo que la pregunta es obvia. ¿Puede la educación convertir a los niños, a los jóvenes, en emprendedores? ¿Puede cambiar esa cultura de país y crearles ilusión por crear cosas nuevas? Porque también se crea, tenemos una situación, yo creo, extraña, y es que en España pues tenemos algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo, bueno, y sin embargo no está arraigada esa ilusión o esa iniciativa emprendedora, ¿no? Entonces la pregunta es que si es algo que hay que dejarlo para el ICADE, el ADE, o es algo que se puede empezar a trabajar desde los colegios. Yo, querido Lorenzo, soy defensor de que la vocación se despierta a los 10, 11, 12 años y cada vez estoy más convencido, y además las generaciones han cambiado y están cambiando rotundamente. Por eso nosotros tenemos que dar la oportunidad de la creatividad en esas edades, junto al curricular normal de todo colegio concertado de la Comunidad de Madrid. Apoyamos mucho las academias extraescolares para que el niño se manifieste en sus dotes o cualidades desde matemáticas de más nivel, desde chino, que piden, judo, por supuesto, guitarra, la música. Para mí la música tiene un factor educativo muy importante, pero lo que tú has dicho está ya anticuado. Obedece a una generación pasada que todavía subsiste. ¿Y sabéis dónde lo noto? En la cantidad de currículums vitae que nos llegan todos los días al colegio pidiendo oportunidad de trabajar como educador o de trabajar simplemente en lo que sea. Entonces, yo siempre he distinguido, porque llevo toda la vida en esto, ha sido mi leitmotiv de la vida, no entiendo que la Iglesia no participe en la gestión social y en la obra social, pero hay mucha gente que busca colocación y no trabajo. Y esto sigue siendo. Pero empieza a haber un cierto desencanto. Empiezas a ver que los chicos más jóvenes vienen diciendo: mire usted, don Luis, yo tengo esto y esto y esto, pero estoy dispuesto a cualquier trabajo con tal de salir de esta situación. Es que la situación es muy angustiosa. Es que yo creo que recibo 5, 6, 7 currículos diarios o consultas sobre trabajo. Yo en realidad me metí en todos estos líos para dar trabajo. Entonces, tenemos que apoyar la vocación y la creatividad con algo que para nosotros es la próxima etapa educativa, porque ya no hablamos del sistema simplemente, sino que, siguiendo un consejo de un sabio amigo mío que está aquí presente, don Eduardo de Santis, el método. Estamos trabajando un método. Lo mismo que en cierta época se trabajó el método Montessori, porque creemos que en nuestro tiempo actual el método es importante y el método lleva como complemento los espacios educativos. Al colegio hay que venir a jugar también, a aprender jugando. Entonces, queremos poner en marcha el aula del mar. Madrid es una ciudad que vive lejos del mar y nuestros niños se acercan muchas veces solo pues, en las oportunidades de vocaciones.
El mar es una industria, España está rodeado de agua por todas partes, menos por una, según nos enseñaban, la industria del mar, el Parlamento. Queremos enseñarles a discutir los temas internos del colegio, que aprendan a discutirlos ordenadamente, para que no veamos estos espectáculos lamentables que estamos viendo los políticos actuales, de una discusión sobre tú más y tú más y tú más, y aprendamos un poco al dialogar. El aula, por ejemplo, de la música y la institución de la música. Eso es clave, porque organiza la cabeza de los niños, sin meter otras ideas perversas, más o menos sectoriales o condicionadas, que pueden dañar incluso. Y el niño empieza a elegir a los 12 años. Yo un día sorprendí a un niño de 12 años esperándome en la puerta de mi despacho. Llegaba por la mañana temprano, a las 9, 9:30, y me dijo: Luis, vengo a enseñarte lo que quiero ser. Me quedé mirándole. Abrió el jersey. Quiero ser domador de dinosaurios. Don Luis, mi padre es un dinosaurio y mi madre es una dinosauria. Mi casa es un parque jurásico. Y cuando oyes la confidencia de un niño que se ha creado su propia fantasía porque a lo mejor la realidad no le concuerda, empiezas a decir, tengo que fomentar la emotividad y la creatividad de este niño para que sea domador de dinosaurios. Se dice que, y entramos ya en las preguntas que nos han formulado algunos de los asistentes, se dice que el método EBI funciona dependiendo del niño, si es maduro y responsable. ¿Cómo se tratan los niños que no quieren trabajar, que son vagos, entre comillas, o perezosos, o que les cuesta más? ¿Cómo se les motiva para que puedan adecuarse al programa y sacar el máximo provecho posible? Bueno, pues al principio, lógicamente, observamos esta diferencia. Hoy, al quinto curso transcurrido, no hay estas diferencias. Los unos estimulan a otros. Cuando tú presencias, invito a cualquiera de los que está aquí presentes a que nos pida una visita y lo hacemos con mucho gusto. Cuando tú los ves trabajando en nidos de abeja, motivados entre sí mismos, y no hay el último de la clase porque no están los pupitres ordenados, ni hay listas, ni hay notas de ese estilo, puesto que las evaluaciones se producen por ellos mismos y per se en el funcionamiento interno de la tecnología que te lo está dando, no tenemos niños perezosos, tenemos niños que son más adelantados que otros. Tenemos niños que son más despiertos y se implican. Pero precisamente gracias a la metodología, el más adelantado puede seguir creciendo sin que le estorbe nunca en la metodología antigua la repetición de las cosas porque hay un pelotón de los tontos o porque hay un atrasado. Y esto lo podéis ver. No es que me lo saco de la chistera. ¿Qué 2 o 3 cualidades destacaría usted que debe tener un educador? Me parece que para un educador es muy importante su capacidad de afecto, de sentimiento. Nosotros, en estos niveles, no necesitamos sabios, necesitamos gente con entusiasmo, con vocación, capaz de suscitar emociones y afectos. Me atrevo a decir algo. Todo aquel que, y respeto
las condiciones de los que estáis aquí, por supuesto, en este sentido, que se considera cristiano y prescinde de los afectos y de los sentimientos, porque lo racionaliza todo y tiene una formación teológica o dogmática maravillosa, creo que se equivoca de camino. Los sentimientos y los afectos son los que forman a las personas y los que crean la voluntad de ser. Lo otro, la ciencia, se puede adquirir hasta comprándola. Si tuviese que elegir la principal causa del fracaso escolar entre nuestros chicos, ¿cuál sería? Indudablemente que se han hecho leyes que no han tenido para nada en cuenta el cambio necesario del sistema. Y no han formado a los profesores. La formación pública en España es fantástica, fantástica. A mí, que me echaron en un momento del Colegio de los Jesuitas, fui alumno de San Isidro, del instituto, y aún de aquellos tiempos recuerdo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener una conciencia social de motivación del profesorado. Y motivar no es pagar más dinero. No, no. Esto no es un problema económico. Es un problema muchísimo más relacionado con la coyuntura de crear equipos humanos que se valoran entre sí, que se ayudan entre sí, que crean una comunidad docente. O sea, el problema que tenemos es que en muchos colegios, aun de religiosos y de religiosas, no hay comunidad docente. Entre otras cosas porque muchos colegios de religiosos o de religiosas, faltos de vocaciones, han tenido que entregar la docencia en asalariados profesionales, con todos los respetos. Y porque el mito del fundador se evaporó, el mito del carisma se evaporó y quedan 4 monjitas o 4 religiosos, los pobres, tratando de sostener ese patrimonio legado de siglos muchas veces de la educación de sus colegios, y necesitan de los jóvenes profesionales con los cuales tienen que constituir un equipo, no legar la educación y yo conservo una parcela para mi pequeña comunidad. No. Es triste, pero es duro, pero es así. Hay que implicarse. Y en muchos colegios ha ocurrido esto. Es decir, la falta de crear esa comunidad motivada, vocacionada por la educación. Porque el dinero hoy es muy justo y es muy preciso y hoy no hay esos enriquecimientos de los grandes colegios, no pueden, sobre todo cuando empiezas como nosotros, tienes una mochila de créditos que te condiciona mucho el movimiento que quieres hacer. Entonces, para mí el problema es un factor humano. Me han mandado a las 8:15 un mensaje que acabo de ver que me decían la conferencia, la charla se está retransmitiendo en streaming y que había 480 personas conectadas. Una pregunta casi... Eso es lo que quiero hacer yo con la misa, a ver si lo consigo los domingos. Bueno, con algún gancho o algún atractivo seguro que lo conseguimos. Ya me explicaréis cómo se hace eso, que enseguida lo copiamos. Se llama benchmarking, que es copiar las buenas prácticas que se hacen. Una pregunta casi de consultorio psicológico, pero bueno, como vamos bien de tiempo, yo no quiero hurtarla y quiero darle salida a todas, ¿no? De consultorio psicológico a distancia, ¿no? Pregunta uno de los asistentes qué puede pasar o haber sucedido para que un niño que hasta hace nada, hasta hace 1 año o 2, pues tenía 3 o 4 actividades extraescolares y estaba encantado con ella, pues más tarde no quiere ninguna de ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque es una pregunta muy concreta, ¿por qué pierde la motivación un chico de cara a estas actividades o con el colegio y tal? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer los padres para intentar ayudarle? Hombre, es que en una actividad extraescolar primero tiene que ser del agrado del chico, no de la madre o del padre que se empeña a decir Pepito tiene que aprender piano. Al pobre Pepito está con el piano reñido porque ir a piano
porque papá o a mamá le gusta que toque el piano, pues eso es... o sea, tienes que auscultar primeramente, evidentemente, las ilusiones del niño y acertar en esa complacencia. Y luego, evidentemente, pues no se puede entregar. Nosotros al principio no teníamos más remedio las extraescolares a subcontratas, porque degenera todo eso. Aquí el director nuestro está presente y sufrimos mucho esto. Es decir, ¿quién es el que da la guitarra, el piano, el ballet? Lo tenemos que ver, lo tenemos que estar. Y muchos colegios que, claro, la persistencia y los horarios que se prolongan muchas veces. Yo estoy admirado de nuestros profesores cómo prolongan por vocación. Eso no se puede mesurar en dinero. Hay muchísimos colegios, incluso públicos. Tenemos el ejemplo de un colegio al cual estamos asistiendo con nuestra metodología por encargo de la Comunidad de Madrid, que es el José Bergamín. José Bergamín es un colegio complicado, público, difícil, pero el trabajo que se ha iniciado en él ha entusiasmado al claustro y ha entusiasmado a los padres de los niños, y verdaderamente pues no solamente no se cierra el José Bergamín, sino que creo que el próximo curso va a tener 8 aulas más. Es decir, ¿por qué? Pues porque estamos contribuyendo mediante el sistema educativo al espíritu de iniciativa y a la emotividad del profesorado y de los alumnos. Esto es clave. Entonces tú no puedes meter en extraescolares a las cosas que a ti te gustan. Mi niño tiene que ser futbolista. Pues no. Pues a un niño no le gusta el fútbol. Tal. Es decir, hay que estudiar al niño. Usted ha hablado, don Luis, de alumnos o estudiantes intuitivos. ¿Cómo podemos los padres y educadores fomentar o potenciar el desarrollo de la intuición de nuestros hijos o alumnos? Pues muy claramente. El ambiente que rodea al niño produce muchas veces este efecto de intuición. Es evidente. ¿Por qué? Porque el ambiente que rodea al niño, son niños que se pelotean, porque hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, en matrimonios separados, pues claro, es muy difícil que ese niño se manifieste, está tapado. Entonces, estas cosas cuando se producen, la semana que viene te lo mando y tal, es muy difícil. La intuición se genera generalmente por el ambiente en el que vive el niño o la niña, y que eso. Yo me acuerdo cuando era párroco de Entrevías Viejo en Vallecas, pues claro, el ambiente nuestro en aquel mundo de chabolas y de chavales era que todos querían ser como el Lute, pero era lógico, porque era un mundo absolutamente donde se estaba hablando continuamente. Y claro, pues los novicios eran carteristas del Metro de Madrid, además empezaban, pero era una intuición que se correspondía, fruto de un ambiente. Cambiar ese ambiente y transformar esa sociedad es difícil, pero es posible. Cambiar el ambiente de la casa. ¿Por qué te empeñas en que, como a ti te gusta jugar al tenis, tu hijo tiene que ir a jugar al tenis todos los sábados o los domingos contigo al club? Y esa historia, si al niño le está importando el tenis, y esto es horrible, esa especie de cerco hacia el niño. La intuición es fruto de la generación de un escenario, de un ambiente, y descubres que, caray, este niño, ¿cómo le gusta tal cosa como? ¿Considera que el coaching educativo es una herramienta válida para acompañar al educador y ayudarle a buscar la excelencia? No me gusta. No me gusta. No me gusta. Me parece una trampa. Ahora,
El desarrollo personal de las personas, de cada uno, es mucho más que esto, que lo que hoy se ofrece con tal nombre. ¿Cómo puede compaginarse la educación personalizada con intentar tener una clase donde los alumnos tengan un nivel similar, entre comillas, para que sea gobernable y manejable y gestionable por el profesor? Bueno, yo creo que eso hay que verlo en nuestro colegio. Y a quien me ha hecho esta pregunta le invito a que tome nota de mi correo, luisdelezama@grupolezama.es, y que se ponga en contacto con nosotros y lo vea. Porque si lo cuento no me lo creéis. Y yo ahora, afortunadamente, después de dar tantas vueltas por el mundo, y tengo la posibilidad de ofrecer el test y la demostración. Miradlo. Están viniendo todos los días. Hoy ha venido un inspector general de educación también, pues a ver. Y a veces les preguntan a los chicos, lógicamente, oye, tú, esto, hay que verlo. Me brindo a que lo veáis. Uno de los asistentes comenta que en el colegio de sus hijos se está debatiendo actualmente sobre tareas y exámenes. Yo intuyo que se refiere a la conveniencia o el hecho de mandar tareas y poner exámenes. Obviamente estamos hablando se refiere a niños pequeños, menores de 11 años, ¿no? ¿Qué opina de ello, don Luis? Cuando se adopta este sistema educativo, no necesitas mandar tú las tareas. Son ellos, los propios chicos y chicas, los que a veces sacan su ordenador en casa y adelantan, se comunican con el tutor o la profesora de esa asignatura y le pasan a horas absolutamente no lectivas, pues su resumen, su guía superada, su examen. Y esto se produce con toda normalidad. Por eso el sistema educativo nuestro en estos momentos, para algunas comunidades, digamos, de niños con problemas, por ejemplo, de asistencia y de ubicación dentro del colegio, pues estamos absolutamente preparados. Niños que tienen prioridad en el aprendizaje de la música o en la dedicación al fútbol. Ya algún equipo importante nos está pidiendo la adecuación del sistema educativo para poder lograr un nivel educativo en su cantera. No digo si es el Barça o el Madrid o el Atlético, no lo digo. ¿Qué opina sobre la enseñanza de los idiomas en la actualidad y si hay realmente una obsesión excesiva al respecto? Yo he de confesar que estoy obsesionado con este tema. No, es que es lógico, el bilingüismo es absolutamente necesario, pero un bilingüismo racional. Yo me acuerdo cuando yo era chaval, mi padre y mi madre discutían siempre. No, este niño tiene que aprender inglés. No, este niño, decía mi madre, tiene que aprender francés. Claro, como buenos bilbaínos y casi fronterizos en muchos momentos, y prevaleció. Mi padre se había educado en Inglaterra, a los 16 años su padre se lo llevó allí, y lo tuvo unos cuantos años allí, viviendo en casa, un pastor protestante en Exeter, y evidentemente, pues yo triunfaba, mi madre, claro. Me iba a Chantilly, a Francia, al Château Le Fontaine con los jesuitas a aprender francés todos los años. Hasta que ya, cuando maduré, me di cuenta de que no sabía una papa de inglés y que es muy complicado luego. Pero esto hay que preverlo y hay que trabajar el inglés, evidentemente. El inglés es clave para el bilingüismo. Yo creo que ahí la Comunidad de Madrid está haciendo un gran esfuerzo. Y nosotros tenemos 7 profesores nativos, pero deberíamos de tener muchos más. Lo que pasa es que, claro, la racionalidad del input económico nos está dando para lo que nos da. Pero es clave, el bilingüismo es clave. Yo tuve la suerte, después de ir a Finchley, con una beca, a aprender inglés. Lo que pasa es que, claro, vivía en una familia
inglesa, como se decía en aquel entonces, como ahora también hacéis con vuestros hijos, que tenía un apartamento dedicado a los estudiantes donde había 2 chicas francesas encantadoras y volví de Inglaterra sabiendo mejor francés. Pero bueno, la vida. Bueno, yo tengo un primo que volvió con acento gallego y era de Madrid. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley educativa, efectivamente la 7ª, desde la democracia, del advenimiento de la democracia en el 1977, y el papel, sobre todo, de la religión, el nuevo papel que se le da a la asignatura de religión en un país como este, que además es laico? Bien, yo no tengo una opinión sobre la nueva ley, lo digo sinceramente porque creo que es muy pronto para tenerla y a mí no me gusta emitir juicios de valor sobre algo que no he visto el resultado. Creo que la innovación y el cambio es necesario, como lo he puesto bien claro en esta conferencia, y respecto, o sea, que cambien la ley está bien. Yo hubiera cambiado antes el sistema. Primero el sistema y luego, por consecuencia, la ley. Se lo dije al ministro en su tiempo y se lo he dicho anoche precisamente que tuve la oportunidad de estar en un acto social junto a él. Pero respeto, evidentemente, me parece importante el cambio. Respecto a la religión, yo confieso que soy sacerdote católico, apostólico y romano, pero no me gusta mezclar ese tema. No, de ningún modo. Creo que en una España como la nuestra hay que dar libertad a que cada uno tome la opción y no van a revalorizar nuestra fe haciendo que la asignatura de religión sea de carácter obligatorio. No nos va a ayudar nada a los que creemos en el Evangelio y practicamos la fe. No es bueno. Lo siento. Comprendo que haya gente que discrepe. Todo aquello que es impositivo precisamente en esa materia no es bueno. Se ha discutido siempre la asignatura de la ciudadanía famosa. Nosotros la hemos asumido desde el principio, pero hemos hecho nuestra asignatura de ciudadanía conforme a los criterios, evidentemente, cristianos, éticos y morales que nuestro colegio tiene. No sé si te he contestado. Sí. Vamos con las últimas cuestiones que he dejado para el final y son las relativas al colegio Santa María Blanca. ¿Qué pasaría si después de 5 años, en la prueba de conocimiento de la Comunidad de Madrid, el Colegio Santa María Blanca quedara baja? ¿Estarían dispuestos a cambiar? ¿Lo cambiarían el sistema? Pues yo creo que los alumnos no nos dejarían, porque son ellos los primeros que están emitiendo juicios de valor en este sentido. Incluso estos alumnos que nos han venido, pues lógicamente, de otros colegios, como os he explicado. Y yo no tengo miedo a eso. Estoy absolutamente seguro, muy seguro, de que en nuestras evaluaciones, de hecho, están mejorando y van a mejorar año tras año. Porque hay cosas que son profundamente lógicas. Y estamos basados en un análisis honesto de la educación, del perfil del educador, de nuestros alumnos, y yo creo que les estamos conduciendo. Ya poquitos que se graduaron el año pasado, vienen este año contándonos, dice don Luis, estoy en la universidad y tal. Ahora sí que me doy cuenta de que el sistema nos ayuda mucho para ser universitarios conscientes y responsables de nosotros mismos. Así que no tengo miedo, don Lorenzo. Muy bien, don Luis. ¿Alguna pregunta a lo mejor ahí que no?
¿Cuál puede ser o cuál debe ser el papel de los padres, profesores y alumnos para apoyar el desarrollo y el éxito y los buenos resultados del método EBI? ¿Cuál es la función que deben tener? Bueno, como todo, no es el único, no puede ser el único método. En estos momentos somos los únicos que existen en la nube y que hemos desarrollado un sistema de principio a fin que está perfeccionándose continuamente, como es lógico, desde la tecnología en la plataforma digital hasta el modo de operar, y que evidentemente esto no creáis que ha sido gratis. Ha supuesto por parte de mi modesta fundación un crédito cuantioso y duro, porque llevamos invertidos 800.000 euros y no ha habido fundación, ni padre ni madre que nos ampare. Lo digo aquí por si se nos escapa algo a la fundación de la Mutua madrileña. Llegas al Real Madrid y ves que la fundación no sé qué y el otro no sé qué. Y nosotros aquí pidiendo la limosna a los papás de los niños, vamos, para poder... acabamos de empezar a construir, después de 5 años, el pabellón deportivo. Le he puesto el nombre de Julio Iglesias a ver si viene y nos da un concierto a beneficio. Y al auditorio le he puesto el nombre de Plácido Domingo, a ver si canta la gallina. Pero bueno, vamos a esperar. Pero realmente es un trabajo apasionado, apasionante. En España, cuando la pasión juega, ganamos. Esta España desarticulada, esta España que no tiene oposición, no hay criterio porque no hay una crítica constructiva. Esto no puede ser, esto no puede seguir. No tenemos oposición en las cosas más importantes. Porque, queridos amigos, la oposición no es levantar papeles ni pancartas en la calle. La oposición es investigar, trabajar metodológicamente, constructivamente y poder decir en X tiempo, esto, hemos llegado hasta aquí. Creo que hay una frase en lo que os he dicho antes. Quien quiere innovar destruyendo el pasado se equivoca. Pero eso en todo, en la política, en la Iglesia, en la sociedad, en la educación. Voy a hacer un poco de publicidad. No existiría un Papa Francisco si no fuera porque ha existido un Benedicto XVI capaz de decir, señores, que me voy, hay que tener un par, ¿eh? Gracias. Vamos con las últimas. ¿Cómo se combina el trabajar esos valores? ¿Cómo está combinando el colegio? ¿Cómo debe hacerse en general? El inculcar, el trabajar esos valores a los que antes hacía referencia, aunque solamente hacía usted referencia en el caso explícito de la enseñanza de los jesuitas, con un método como es el método EBI, anclado en una plataforma, en una metodología que motiva a los chicos, a los niños, en trabajar en gran parte de motu propio y con su propia motivación y la que le inducen los padres y profesores. Bueno, nuestro peligro es perder sociabilidad en un proyecto tecnológico. La sociabilización de nuestro colegio todavía nos queda mucho por recorrer. Nos falta la fuerza y la dinámica que algunos padres ya empiezan a mover, porque el colegio, que se ha convertido en el ámbito social más importante del PAU de Monte Carmelo, tiene que ser animador de actividades de carácter social que impliquen al conjunto de los niños, de los padres,
Por ejemplo, pues a través de este binomio de parroquia y colegio, hemos conseguido que la parroquia tenga una actividad absolutamente extraordinaria. Es decir, no es normal que la página nuestra de la parroquia tenga 34.000 visitas al mes. No es normal que una parroquia de Madrid, en un barrio, tenga 34.000 visitas en la web cada mes. No es normal que una iglesia como la que os invito a conocer, nueva, moderna, de cristal, que se ve desde fuera lo que pasa dentro y desde dentro lo que pasa afuera, que es importante, la transparencia. No es normal que se llene los domingos con 680 butacas, tan cómodas como estas o más, que os podéis dormir perfectamente en la homilía. O sea que no es normal, y algunos compañeros lógicamente vienen diciendo, bueno, la sociabilización de nuestros muchachos nos lleva a que, por ejemplo, el implemento del scout, de los scouts. Los scouts en estos momentos, y está aquí precisamente su capellán, pues hay un overbooking, tenemos 70 o 80 scouts por el ratio de formadores, de monitores, y porque no podemos tener más, pero es que hay 100 y pico peticiones de ingreso en los scouts. Esto sociabiliza mucho, pero nos faltan monitores, así que si hay alguno aquí que quiera eso, que se apunte de monitor, que nos hacen falta monitores en los scouts del colegio y de la parroquia. Pero es tremendo eso. La implicación social es tan importante que en un barrio como el nuestro, donde ya evidentemente el paro y las necesidades nos cercan, porque es, pues, te das cuenta que todavía nos queda por desarrollar implicaciones de carácter social. Sí, nos queda mucho por recorrer. Estamos empezando, son 5 años. Esto que acaba de decir don Luis encaja muy bien con la penúltima pregunta, que es ¿cómo ve al Colegio Santa María la Blanca dentro de 10 años? Pues espero verlo, Espero verlo, pero desde allá. No sabemos dónde es, pero bueno, nos llevarán. Yo veo que una sociedad madura y una sociedad joven como es el barrio de Monte Carmelo, donde hay tanto niño. Fijaros que en 5 años llevamos 1.200 y pico bautizos realizados por los 4 sacerdotes que estamos. 1.200 y pico. Creo que vamos por el tomo 2º o 3º ya. Entonces, es un barrio de futuro. Es un barrio que además, en los momentos críticos en los que vivimos, los carteles de se alquila o se vende no duran. Pasas al otro lado, a las tablas, a San Chinarro, y es distinto. Es un barrio muy homogéneo. La gente sale por la noche y pasea. No ocurre mucho eso en otros barrios dormitorios de Madrid. Se interrelacionan. Estamos contribuyendo a una interrelación de la gente que habita en ese barrio. Y estamos contribuyendo al conocimiento. Cuando los padres se reúnen, verdaderamente es una fuerza tremenda la que tiene. Y el APA y todas estas cosas empiezan a desarrollar sus funciones de asistencia, porque hay gente que no puede pagar el comedor, verdaderamente. Porque hay gente que no puede alcanzar a corresponder con el colegio. Y porque surgen iniciativas que nos están complementando y que nos llevan precisamente a hacer
esta especie de red social. Yo creo que dentro de 10 años, el Colegio Santa María la Blanca, que solamente ha desarrollado la parcela de 25.000 metros cuadrados y que tiene anexa la parcela de 18.750 metros cuadrados, es un complejo educativo importante. Pero sobre todo la generación de formación de profesores, que es lo que inmediatamente nos está pidiendo el mercado educativo, va a ser muy enriquecedor. Poder dotar a los demás de tu investigación, tu tecnología y tu experiencia, eso es abrir las ventanas al futuro. Y la última que me guardo yo el privilegio de hacerla. Hace algún tiempo, el año pasado, en una homilía triste, porque era un funeral por un chico, yo le oí referirse a un país sin ideas, unos jóvenes sin ilusiones. Y todo esto en el país de las crispaciones, que diría Paul Preston, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Pues yo creo que es un trabajo que tenemos que iniciar precisamente desde esta base primaria de nuestros colegios, porque hay un dato que a mí me asusta. Si es verdad lo que tú has dicho antes, que las principales escuelas de negocio de nuestro país están entre las mejores, y a mí me toca, acabo de terminar eso que llaman las entrevistas y los encuentros de un caso de éxito en el IES en Madrid, que se ha presentado próximamente con el profesor Santiago Álvarez de Mun y José Antonio Segarra. Me asombra que, sin embargo, en las universidades no estamos nunca en las listas. Me asombra porque en muchas de estas escuelas se está generando una generación de jóvenes que piensan en que la dotación de su máster les va a permitir colocarse en las mejores empresas internacionales y huir del caos de este país. Y cuando sondeas un poco en ESADE, en estos lugares, todos piensan, no, yo me voy a ir a Estados Unidos, voy a ir a Inglaterra, voy a ir a no sé cuánto. Es decir, la fuga de cerebros jóvenes es patente. Tenemos que ir induciendo en nuestros más jóvenes, más niños, más despertándoles el interés por hacer posible que lo que decía Ana Maritza Cauce, la DIN de la Universidad de Washington ayer, en nuestro foro de innovación que presidió el presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, en nuestro colegio, España tiene que ser exportadora de educación al resto del mundo y no al revés, porque nosotros tenemos una cultura y una historia que otros quisieran tener y no la tienen. Como detalle curioso y anecdótico, es que con mi modesto equipo durante unos meses hemos trabajado en plan de consultoría, que también lo hacemos en el Grupo Lezama, y hemos diseñado todo el plan de estudios y el formato de lo que va a ser la Escuela Nacional de Hostelería y Turismo de Kazajistán. ¿Por qué? Porque la referencia de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla está más allá de las fronteras y nuestros 350 alumnos anuales tienen un porcentual de un 30% del extranjero que vienen a formarse aquí en algo que es tan nuestro como es la hostelería, la restauración y el turismo. Y a mí eso me enorgullece porque nació de un puñado
de chavales que no sabíamos nada y que en el año 1974 abrimos la taberna del Alabardero y hemos pasado muchas penurias para subsistir en medio de esta crisis y de este invierno. Pero aquí estamos, dispuestos a ilusionar. Plantamos una bandera en Washington y ahí está. Y seguiremos plantando. Les voy a revelar a ustedes una pequeña anécdota que me contaron el año pasado y es que don Luis tuvo una reunión con el presidente de una gran compañía multinacional y una persona que estuvo en esa reunión cuando don Luis se fue, pues posteriormente me contó que cuando don Luis se fue y abandonó ese despacho de ese presidente de esa multinacional, esta persona le dijo a su directora de comunicación, que estuvo presente y que es la que me reveló la anécdota, le dijo: con 3 curas como este levantamos España. Dicho esto, yo me gustaría, don Luis, despedirle. En primer lugar, agradecerle de todo corazón que haya estado aquí con nosotros. Ha sido una charla súper interesante, además de agradable y también muy emocionante. Y además de agradecérselo, quería decirte que tienes las puertas abiertas de esta Fundación Mutua Madrileña para lo que quieras y, desde luego, que tienes también nuestro cariño y nuestro aprecio y solamente nos queda despedirte con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y yo nada más que agradecerles su asistencia y recordarles que el próximo 4 de junio tenemos la siguiente conferencia, que reuniremos a Javier Urra. Como ustedes saben, fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, pedagogo, psicólogo, junto con Amud Aweli, que es el fundador de Destina.com, para hablar de las dificultades a las que se van a enfrentar en el futuro nuestros chicos y cómo poder prepararles para afrontarlas en el futuro. Gracias y hasta pronto.